Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos y de la Agencia Mundial de Prensa en este país. Les damos la más cordial bienvenida a la Expo Literaria, que ya estamos casi al final de ella. Terminamos el 30 de junio. Tomaremos un receso y, de acuerdo con la Agencia Mundial, quizá empecemos la segunda en el mes de agosto. Y para hacer una evaluación de cómo fue la primera, que al parecer nos ha ido bien. Y un ejemplo de ello es que en esta ocasión tengo a un escritor mexicano que se llama Danilo Escobedo, y si ven ustedes en las salas, pues tenemos público. Muchas gracias a todos por los que están aquí esperando escuchar a don Danilo Escobedo, que escribió un libro y se me hizo interesante porque yo casi no sabía mucho de la historia de las familias de origen alemán que estuvieran en México. Se me hizo muy interesante. He sabido de los españoles, pero no sabía mucho de los alemanes que emigraron a México. Y él escribió un libro que se titula María Hengst. No sé si lo estoy pronunciando bien en alemán, pero es la historia de una familia, se puede decir, pienso yo, que nos platique que es de su familia o de alguien relacionado con él. Danilo Escobedo, bienvenido a la Expo Literaria y platícanos de este magnífico libro que usted escribió y le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Armando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que hicieron favor de conectarse, acompañándome aquí. Mucho gusto, les agradezco. Bueno, lo que comentabas, Armando, en realidad sí, este libro es de una persona que fue muy relacionada conmigo. Este libro habla de María Hengst, que en realidad fue mi abuela, fue la madre de mi padre, ¿sí? Y dijiste bien el apellido, Hengst. Hengst es, la traducción al español viene siendo un caballo joven, un stallione, una cosa así, ¿no? De mucha fortaleza, de mucha juventud. Pero bueno, hablando un poquito del libro, pues yo conviví mucho con mi abuela desde muy chico y le aprendí muchas cosas que, bueno, obviamente derivó en mi padre, y que mi padre me platicaba de sus vivencias, de su infancia, de las carencias que tenía, de dónde vivían, y cómo llegó mi abuela a México. Entonces se me hizo muy interesante. Yo les he comentado, y ahora que estoy pues casi en familia, porque mis dos amigos que están aquí son también muy queridos por mí como si fueran mi familia, les he comentado, yo escribo porque me gusta escribir. No escribo ni he escrito pensando en decir, uy, me voy a hacer rico, voy a vivir de esto, porque en realidad ha sido un poco difícil cuando he intentado, pues tocado las puertas de las editoriales, de las compañías editoras, ¿no? Pero de alguna manera, pues eso no me ha quitado las ganas de hacerlo. Sigo escribiendo, inclusive ahorita les comento, bueno, María Hengst fue mi cuarto libro, pero mi primera novela. Ayer, pues les diré como primicia, ayer terminé una novela más. Esta tiene un poquito que ver, como si fuera una segunda parte, no precisamente, pero es como una segunda parte de María Hengst, ¿no? Ya en ella no se habla tanto de María Hengst, pero de otro personaje que con él conviví muchísimos años y que pues habrá que verlo para que ustedes mismos cuando lo lean se den cuenta de qué se trate, ¿no? Pero era importante para mí hacerles ver que si escribo es porque me gusta. Tengo también a la par de este último que terminé, de esta última novela, tengo 5 cuentos infantiles que también quisiera yo darle salida, y un poemario, vamos a decir un poemario. También me gusta escribir versos y poemas. Previo a María Hengst, tengo otros libros escritos, uno que se llamó Ahí se va, frase mágica en la vida del mexicano. Después tengo otro de poesías también que se llama Vida y Fantasía. Después escribí otro ensayo político que se llama Amada Patria.
y después pues fue María Hengst, y yo espero que sigan otros más. Si en alguno de estos toco una buena puerta, qué bueno. Si no, me da mucho gusto poder escribir. Les voy a comentar, yo cuando escribo, y me pasó con María Hengst, se mete uno mucho en el papel, se mete uno mucho en la vida de la persona o el personaje que está escribiendo. Y esto a mí me entretiene mucho porque me divierte en ocasiones, me río mucho de lo que luego estoy escribiendo, lo que va pasando, lo disfruto mucho, pero a veces también hay momentos de lágrima, ¿no? Porque al momento de meterse tanto al papel, sí se posiciona uno del momento difícil, se pasa un traguito amargo, pero termina uno a fin de cuentas sacándolo adelante, ¿no? No se deja uno apabullar. Entonces, regresando un poquito a María Hengst, la vida de ella, muy interesante. Ella es una señora que nació en 1888 en una villa muy cercana a Bonn. Ahora, pues en 10 minutos, 15 minutos ya está uno ahí en auto de esa villa para acá. Esa villa se llama Lengsdorf. Y su vida transcurre cuando es niña, pues básicamente transcurre en una escuela para monjas, lo que se sucedía en aquel tiempo, ¿no? No había tantas escuelas como ahora, y igual que pasó con sus hijos, ellos, una vez que ella se casa, vive en Zacatlán, Puebla. Aquí lo conocemos todos como Zacatlán de las Manzanas, y pues era lo mismo para sus hijos, no tenían muchas escuelas a donde ir. La escuela donde podían ir todos, eh, pues, pues era la escuela de gobierno, y no había más que hasta tercero de primaria, no había otra cosa más, ¿no? Entonces todo eso va formando parte de lo que fue la vida de María Hengst. Esta novela me llevó más o menos 3 años, desde que la empecé a pensar, la empecé a escribir, hasta que la terminé. Hubo que investigar bastante. Tuve la oportunidad de estar en Lexdorf, busqué esa oportunidad de tocar, de sentir la tierra del lugar, de meter las manos al Rin, al río Rin, y querer sentir, pues quizá un poquito romántico el asunto, querer sentir el lugar donde nació y vivió mi abuela, ¿no? Cuando ella llega aquí, pues por circunstancias conoce, como ella decía, a un mexicano muy guapo y de bigote muy bonito, y que después tenía caballo. Y bueno, logra convencerla, a pesar de que su patrón no quería dejarla ir. Él tenía en forma personal, el que era su patrón, tenía en forma personal la consigna de cuidarla, y de, en todo caso, pues proporcionarle un buen matrimonio, ¿no? Pero, pues bueno, las cosas no se dieron como él hubiera querido hacer, y de alguna forma, bueno, pues se encuentra el mexicano que ya no la dejó regresar. Ella siempre tuvo la intención de regresar a Alemania a encontrarse nuevamente con su hermano. No tenía más que un hermano, Jacob, el tío abuelo, pero pues no lo pudo hacer, ya no fue. Sin embargo, parte de su familia, yo mismo tengo todavía mucha comunicación con familia que tenemos allá. Ya tengo primas, primos, obviamente ya de mi edad también, sobrinos, pero seguimos en contacto, mucho en contacto, ¿no? Y buena parte de la familia aquí en México, pues por lo mismo, estudió en el colegio alemán. Algunos no tuvimos esa gran oportunidad de hacerlo, a mí me hubiera gustado, pero pues no se pudo, eran otras circunstancias, era otro tiempo. Sin embargo, hubo quienes sí lo aprovecharon, ¿no? Y pues básicamente ustedes, creo que Joaquín, Ernesto, sí lo sé, Carmen, mi hermana, igual mi hermano Damián, todos leyeron la novela, entonces se dan cuenta de cómo fue y cómo estuvo, ¿no? He tenido afortunadamente pues ahora sí que la suerte de que la gente, si bien no se ha vendido como yo quisiera, ¿verdad? Por lo mismo que les comentaba, yo escribo pues porque me gusta hacerlo, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente los señores de las editoriales
pues son negociantes, lo primero que hacen es cuántos imprimimos, cuántos vas a querer, a ver a dónde los metemos, en fin. Y bueno, ese ya es asunto de ellos, ¿no? A fin de cuentas. Pero pasa el tiempo y uno dice, bueno, pues no importa, no se vendió, yo le sigo, yo le sigo. Y la muestra está en que, bueno, como les comenté hace un rato, pues ya terminé una novela más y están los cuentos que quiero sacar. Y ahora pues tengo que ver a ver con qué. Tengo que empezar otra vez a tocar puertas. Cada que termino un libro es tocar puertas en las editoras, a ver a quién le gusta, a ver a quién no le gusta. Y bueno, usted, Armando, debe saber que en las editoriales llega uno, entrega uno la novela, los escritos, los manuscritos o los archivos, y resulta que después de 3 meses que los ven, si los ven, le dicen a uno, ¿sabes qué? Pues no está bueno para nuestro tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Esto no es lo que nosotros buscamos. Entonces le dan muchas vueltas, en vez de decirle a uno, mire, no me gustó su trabajo, ¿verdad? Así de fácil, ¿no? Pero bueno, le hacen un poquito al cuento. Pero lo que yo decía es que ellos, pues básicamente como comerciantes, como negociantes, pues intentan venderlo, ¿no? Ya uno tocó la puerta de ellos y ellos van y tocan la puerta de las librerías, que en realidad, como suele suceder, a fin de cuentas, los que llevan el negocio en sus manos, los que ganan a fin de cuentas, pues ni siquiera son ¿cómo se llama? Las editoriales, son las propias gentes de las librerías, ¿no? Los que hacen el negocio. El porcentaje que le queda a uno como escritor es mínimo, pero repito, pues uno sigue en la batalla, uno sigue escribiendo y no importa si te dejó o no te dejó. A mí me da mucho gusto que la gente le exprese a uno, después de haberlo leído, pues no ha habido alguien que me diga, oye, tu novela qué fea, no me gustó. Por contrario, ¿no? Y eso pues, son las satisfacciones para uno, nada más. Más que la satisfacción económica, ese tipo de, eh, pues de declaraciones de la gente y la recomendación de unos a otros, ¿no? Que le digan a uno, oye, ya la recomendé porque me gustó mucho. Pues qué bueno, ¿no? Está bien. Para mí, para mí en lo personal, esta novela de María Hengst, pues resultó algo muy bueno, porque en la familia había, entre todos, conocían un pedacito de la vida de la abuela, otros conocían otro pedacito de la vida de la abuela, ¿no? Yo en esa línea soy el tercer nieto de la abuela, todavía vienen muchos más abajo, atrás, pero a nadie se le había ocurrido hacer algo así. Entonces yo me puse a revisar, a platicar, a investigar, acordándome de las pláticas que tenía con mi papá, con mi propia mamá. Ahora los dos ambos ya descansan en paz, pero con todos ellos platicaba muchas cosas. Y bueno, así me fui formando el criterio de cómo hacer y qué escribir de María Hengst, ¿no? Obviamente como novela pues, hubo que novelar muchas cosas que todo el mundo desconocía. Algunos tenían una cierta opinión, otros tenían otra, unos se contradecían con otros, pero bueno, hubo que ir normando el criterio y haciéndola, ¿no? Por eso es que les comentaba hace un momento, me llevó cerca de 3 años entre que investigo acá, entrevisto por allá, veo allá. Tuve la oportunidad en este caso de conocer por dentro, investigando desde luego lo que fue el penal de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. ¿Y por qué fui? Bueno, pues porque necesitaba yo saber datos de los barcos que llegaban en aquel entonces, los barcos de vapor que llegaban en el tiempo que llegó mi abuela, ¿no? Que fue prácticamente los años en que el presidente don Porfirio Díaz se fue a Francia. Entonces, había que ver en qué buque llegaron y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso me dio oportunidad de ir a conocer ese lugar y aprender cómo se tenía que empezar a investigar, no nada más en las máquinas, en las computadoras, ¿no? Sino entrar a sus archivos en donde había que entrar con un cubrebocas, con guantes especiales en las manos, porque el polvillo de tanto material viejo puede hacer daño a la respiración, o uno mismo con la grasa en las manos puede dañar los periódicos que se están tocando, ¿no? Que prácticamente, la verdad,
daba miedo abrirlos porque casi se desbaratan de tan viejitos que están, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de cosas, pues hubo que hacerlas, hubo que llevarlas a cabo. Yo lo hice con mucho gusto, vamos, no era alguna prisa por decir ya lo quiero acabar y a ver cuántos cientos de hojas me salen. No, lo fui haciendo con tiempo, con ganas, como ahora esto que acabo de terminar y que espero, bueno, igual sea del agrado de la gente que lo lea, ¿no? Y eso es lo que me llevó a escribir María Hengst. Y pues ahora con esto que sigo, ¿no? Ahora estoy entrando a algo diferente, y que Beth Sabe precisamente me hizo la invitación, escuchando ella y leyendo algunas de las cosas que ha escrito, me invitó y le pasé uno de mis cuentos que ya tuve el agrado de poderlo escuchar en la estación de radio, ¿no? Y bueno, ya eso me está dando apertura para otras cosas. Ya traigo en la mente otro proyecto para platicarlo después con ella y obviamente con, con usted, don Armando, para pues ya poder ir viendo irle buscando por otro lado, ¿no? Hay puertas que se van abriendo sin querer, como esto que estamos sucediendo ahorita, ¿no? No sabemos esto a dónde nos lleve, que más siga, pero pues bueno, aquí estamos y mientras estemos hay que seguirle caminando, ¿no? Así es como yo lo veo y es como yo lo he hecho, ¿no? Y eso pues es lo que podría decirles de María Hengst. No, no les comento más porque aquel que quiera enterarse un poquito más, pues sería bueno que lo comprara, que lo leyera, ¿verdad? Pero sí hay mucho de fondo todavía. En realidad, a mí se me hizo, como decía Armando, pues una novela de una persona interesante que llevó una vida un poquito difícil, pero que a fin de cuentas existe siempre una palabra que es la que ayuda a sacar muchas cosas. Y esa palabra se llama amor. El amor de una familia, el amor de una padre, el amor de madre. Eso levanta muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les explicaría de mi novela, María Hengst. A mí lo que me llama la atención, yo no la he leído, pero estaba leyendo la descripción y me llamó mucho la atención que usted trata también de mostrar o de dar una idea al lector de lo que era el México de ese tiempo. Efectivamente, así es, sí. El solo hecho de decir que su abuelita tenía vestido europeo y tenía que cargar con un rebozo Ajá, coreano, por decirlo así, ajá, sí. chiquillo, ¿no? Como las personas de esa época. Inclusive todavía hay muchas en ciertas partes de la provincia mexicana que todavía utilizan los rebozos para cargar al niño, Eso, claro. etcétera. Pero usted está describiendo lo que era un México que actualmente ya no existe y si existe está muy en lugares muy remotos Muy remotos y un poquito olvidados, ¿no? y Y ya no olvidados. existe como tal, ya no como tal. Definitivamente, yo tuve la oportunidad de hacer una presentación de este libro precisamente en Zacatlán, en el lugar donde nacieron todos los hijos de mi abuela, y de alguna manera yo viví en Zacatlán, vamos a decir, no viví, me pasaba ahí mis vacaciones con ella, ¿no? Ahí nos llevaba mi papá, nos dejaba ir con ella. Entonces también me tocó vivir parte de ese México. Estoy hablando del año, no sé, 45, 48, 50. Estaba yo muy pequeñito, yo nací en el 45. Entonces, pero me recuerdo muchas cosas de cuando estábamos chamacos y posteriormente ya en la primaria, pues íbamos también a quedarnos allá con ella. No fines de semana, sino todas las vacaciones la pasábamos ahí con ella, ¿no? Y bueno, ahora esta última vez que fui, pues ya, obviamente, como todo en todo el mundo, las cosas van cambiando, se van modernizando, y le queda a uno la nostalgia, ¿no? Un poquito del México aquel, aquel México bonito que había, ¿no? Y lo interesante que se me hace a mí es que por lo regular hablar de Alemania tiene su lado muy negativo, porque yo pensé que era una emigración de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y Ah, huyeron después de que terminó la guerra y se fueron a toda Latinoamérica, y etcétera, etcétera. Yo me imaginaba que iba a ser una historia así, pero ya cuando empecé a medio enterarme,
está Ah, muy interesante porque usted habla de una época durante la Revolución Mexicana o así es. la Revolución Mexicana. O sea, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, como por el 14, ¿no? En A la primera, sí, 1914. así 14. es, así es, Entonces, está efectivamente. hablando usted por ahí de esa época, un poquito antes, un poquito después. Y entonces lo que lo hace interesante. Y hablar de una familia alemana, eso lo hace muy, porque si usted escucha o ha leído cosas de los alemanes, hay mucho negativismo sobre lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí Afirmativo. yo siento como que reivindica a las familias alemanas que llegaron a emigrar a México de una manera ordenada, familiar, conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí. No sé si esté yo, no lo he leído, pero es nada más leyéndolo poquito me doy una idea que más o menos por ahí va. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que tenga usted un poquito de tiempo, porque con el trabajo que usted trae, el tiempo escasea mucho, ¿no? Pero Pues yo hago tiempo, que no hago, téngalo, no hago aparte la radio, hago periodismo y tengo otras cosas que hacer todavía. no, precisamente Dirijo por eso. teatro inclusive. Betsabe está en una de mis obras ahorita. Sí, precisamente Betsabe es la que me comentaba, es que el director de todo esto, pues tiene así y así y así, ya sabe de cosas que hacer. Bueno, pues ni hablar, pero pues bueno, tenemos esta oportunidad y aquí estamos platicándolo, ¿no? Muy bien, vamos a abrir esta presentación de Danilo a preguntas. Ustedes ya leyeron el libro, por lo que dijo Danilo, ya leyeron el libro y ahora sí les doy la oportunidad de que le pregunten a Danilo lo que no entendieron del libro o lo que sí entendieron. Con todo gusto, con todo gusto. Con Carmen, la hermana de su abuelita. Bueno, pues sí, ahí encontré algunas cosas que yo desconocía, o muchas que desconocía. El libro me atrapó a la primera. Es de esas que, aunque uno más o menos conoce la historia de los abuelos, pero no tan a fondo como aquí lo describe el hermano. Y entonces, pues sí, me pareció muy interesante y pues me dio a conocer muchas cosas que yo desconocía. Me atrapó el libro y era de leer, 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 leer hasta terminarlo. Entonces, bueno, así tanto como preguntas no tengo, pues más que felicitarlo por haber tenido la intención de hacerlo, porque eso nos permitió a muchos en la familia aumentar nuestros conocimientos sobre nuestros antepasados. ¿Y usted qué recuerda de su abuelita si es que la conoció? ¿Qué recuerdo? Pues bueno, yo era pequeña y ya para entonces mi abuela ya estaba enferma. Entonces yo la recuerdo realmente muy poco porque cuando la visitábamos pues estaba casi siempre sentada en su silloncito, ya no nos reconocía con mucha facilidad. Entonces, pues bueno, la verdad es que son pocos los recuerdos que tengo de ella. Déjeme, Y una pregunta, ¿les hablaba en español o en alemán? Bueno, ella a mi papá y a todos sus hijos en español, porque al parecer el abuelo no permitía que se hablara en un idioma que él no entendiera, entonces tenía que hablarles en español. Pero bueno, creo que mi papá y algunos de sus hermanos aprendieron algunas palabras, los días de la semana, los números, algunas cosas. Y ya mi abuela ya enferma. Ella a veces, pues en su mente pensaba que estaba platicando con alguien y hablaba mucho en alemán. Entonces, sí, así fue. Era la pregunta de cómo aprendió español la abuela. ¿O ya llegó hablando español? No, hasta donde sé, creo que no. Aquí fue aprendiendo, pues a poco con la convivencia pues que a fuerza tiene uno que ir aprendiendo cuando está en un país de otro idioma, ¿no? de hecho, perdón, hermana, te interrumpo. De hecho, ella hablaba un español bastante curioso, porque a veces hablaba de tú y de usted a la vez. A mí, por ejemplo, me decía, a ver tú, el Danilo, vaya por esto, ¿no? O sea, cosas así muy, muy curiosas que, bueno, hubo que detallarlas bien al momento de ponerlas en el libro, ¿no? Debo decirlo, y yo le agradezco mucho a mi hermana Carmen, ella sí fue una de las que tuvo la suerte de estudiar en el colegio alemán. Yo hice algo de lo que me siento muy satisfecho, aparte de haberlo escrito,
es que hice una traducción al alemán para podérselos llevar a la familia en Alemania. Y bueno, la que me hizo favor de revisar esa traducción, ese trabajo, fue precisamente ella, ¿no? Yo pues no conozco, igual que mi papá y ellos hablaban algunas palabras solamente sueltas en alemán, pero para hablarlo fluido, no, yo no me animo, ¿no? Pero así fue. Cuando tenga la oportunidad de escribir algo en alemán, avísenme. Yo conozco una chica en Chiapas, una mujer, que es escritora, tiene más de 10, 15 libros, pero ella es mexicana, pero creció toda su vida en Alemania y escribe en alemán y edita en alemán. Si usted tiene algo en alemán, yo le doy el contacto a usted de ella y a lo mejor le ayude en la revisión del material. Bien, muchas gracias. Bien. Muy bien, preguntas a Joaquín Morales, que está alzando la mano. Bueno, antes que nada, pues muchas felicidades a Dani. Es un excelente libro para mí, yo lo disfruté mucho, pero al leerlo también siempre tenía yo algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un cartero en aquel tiempo, dentro de la sociedad, ¿qué tan importante era un cartero, no? O sea, no sé, ¿era alguien importante? ¿No era tan importante? No lo sé. Este tipo de dudas me surgieron porque, pues, como tu abuelita se impresionó por él. Sí, mira, los carteros eran importantes en ese sentido. Primero porque, pues bueno, es decir, no eran carteros obviamente ni de moto ni de bicicleta, eran carteros todavía de a pie, uno que otro de bicicleta. Y el caso curioso es que para ser cartero, generalmente era gente del ejército, eran personas que tenían, o sea, soldados, ¿no? Que podían entrar, por la confianza que se les tenía, podían entrar a ser como carteros. Él obviamente no estaba en el ejército ni tenía una preparación, él era una persona del campo, pero tuvo oportunidad de entrar, le hicieron, pues puede decirse pues no exámenes, ¿verdad? Sino tuvo que pasar algunas pruebas de conocer México, de andar para acá y para allá. Obviamente en el campo pues tenía que caminar mucho, le gustaba hacerlo, y le aprobaron que fuera cartero, ¿no? Él tuvo la oportunidad de ser cartero en la zona donde estaba ubicada la embajada de Alemania en aquel tiempo, ¿no? Y así fue como se pudieron conocer, ¿no? Muy a disgusto del embajador, porque no le caía muy bien, precisamente porque pues, era un señor pues, que no traía así buena ropa, no andaba elegantemente vestido, ¿no? Entonces, hablaba alemán. Así es. Exacto, y estás tocando otro punto, o sea, ¿cómo se le hace para inferir esos sentimientos del embajador, ¿no? O sea, obviamente se imagina uno que no le cayó bien, pero ¿tenías alguna evidencia o algo? ¿Cómo investigaste eso? ¿O es de las cosas que tú te imaginaste y las plasmaste? ¿El cómo era el embajador? Ajá. Bueno, mira, muchas veces la realidad es que en esa parte es bastante imaginación, ¿no? Cuando éramos chamacos, a la abuelita le preguntábamos, pero como niños, ¿no? Abuelita, ¿y cómo fue que hiciste esto? ¿Y cómo fue aquello? Y medio contestaba algunas cosas. Ella traía sus libros, tenía algunos apuntes, pero obviamente todo en alemán. Y no, ni siquiera sus hijos lo sabían leer. Ella tenía la prohibición de enseñarle a sus hijos, de hablarles en alemán, por lo que decía mi hermano. Entonces, pues no aprendían. Les hablaban alemán cuando el abuelo no estaba, cuando andaba de viaje por su propio trabajo, ¿no? Pero eso que dices, bueno, pues fue imaginarlo precisamente porque, bueno, tú debes pensar, el señor embajador, en donde todo su casa es de lujo y todo lo demás, y llega un cartero así medio de... Y el señor lo está viendo desde una ventana, se da cuenta quién es, no le cayó nada bien, ¿no?
Entonces, y el embajador, ¿qué puede pensar el embajador que tiene una muy buena posición y que busca una posición para María, aunque no es su hija? Claro. Y pues dice, no, pues buena posición con un cartero, no, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces, bueno, ahí hubo que novelar un poquito, Joaquín. ¿María Ok. trabajaba en la embajada o vivía en la embajada María? ¿O dónde? ¿Por qué? ¿Por qué la relación con el embajador? Cuando ella viene a México, Ajá. le voy a adelantar un poquito. No, Cuando ella viene a déjalo en México, suspenso para que compren el libro. Así como la telenovela continuará Sí, la... sí, mejor que lo deje en suspenso. ahí está ya. Mira, ese libro, también otra cosa muy satisfactoria para mí es, por ejemplo, tomando el caso de Betsabé, pues era de los bisnietos que pues no sabían cómo estaba, ¿no? ¿Cómo fue que mi bisabuela vino? ¿Por qué llegó? ¿Qué hizo? ¿Por qué dicen que traemos sangre alemana y demás, ¿no? Entonces, muchos de ellos, cuando leyeron el libro, pues igual me dieron las gracias por el hecho de haberlo escrito y haberles dado un poco más de luz en referencia a la vida de María, ¿no? Ese es, Ujú. así Muy está bien. ¿Más preguntas a Betsabe? Usted es la responsable. Bueno, pues aprovecharé. Yo dos cosas, cierto lo que dice de mi visa. A mí mi abuelo Carlos me platicaba de que cuando estaban solitos era efectivamente cuando les hablaba en alemán y por eso ellos aprendieron, pues a lo mejor cada quien cierta cantidad de comunicación en ese idioma, ¿no? Nosotros no tuvimos la fortuna, en ese caso los bisnietos, pero como yo soy la mayor de todos los nietos en la generación, soy la primera, bueno, pues me tocó escuchar al abuelo, me tocó en algún momento escuchar a mi tío Guillermo, algunas palabras cuando me tocó ir de visita, que es el papá de mis tíos que están aquí en este momento. Y nada, que cuando tuve el libro en mis manos, la verdad es que es algo muy emocionante. A mí que me gusta pues leer, encontrar un libro en el que habla de la historia de la familia y de por qué venimos a dar aquí en las ramas de los arbolitos, ahora sí, todos los que somos, y es muy emocionante. Entonces, a mí me encanta, y yo lo que quiero preguntarle es, yo sé que esta es tu cuarta novela, entiendo, pero ¿cómo se te da en las primeras novelas el empezar a escribir y en el ámbito político, y cómo se te dio por ejemplo, con el poemario y con las otras que estás refiriendo? ¿De dónde nace esa inquietud? ¿Cómo fue que la descubriste? Mira, yo te voy a decir, perdón, les voy a comentar, yo empecé a escribir cosas muy sueltas para mí cuando tenía yo 16, 17 años. Todavía tengo por ahí un cuento de hace muchos años, lo tengo escrito a máquina y lo tengo escrito a mano, todavía el manuscrito, ya se está despedazando la pasta, el folder donde lo metí, pero yo creo que es algo que traes y que no lo desarrollas por falta de tiempo o porque estás en la escuela o porque estás trabajando. El primer libro que escribí ya en forma, ¿cómo se da esto? Porque tienes la necesidad, al menos a mí me nace así, como una necesidad de escribir sobre algo que tú quieres hacer, sobre algo que no te parece, quizá, o sobre algo que te gustó mucho, o sobre algo que te inquieta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi abuela, pues me inquietaba que todo el mundo preguntaba y nadie sabía realmente cómo había sido, ¿no? Y cuando lo empecé a escribir, yo creo que unos 2, 3 años antes ya había yo empezado, quiero escribir algo de mi abuelita, quiero escribir algo de mi abuela, quiero escribir, pero no había tiempo. La verdad es que el trabajo en ese entonces, pues te acaparaba todo tiempo, ¿no? Y no te dejaba ni siquiera pensar un poquito en qué ibas a hacer. Y ahora es al revés, ahora afortunadamente, digo desafortunadamente, no tengo trabajo, pero afortunadamente eso me da el tiempo suficiente para poder dedicarme a este tipo de cosas, ¿no? Así es, Betsa, así es como he ido metiéndome esto y yo acostumbro salirme a caminar todos los días 1 hora y mientras voy caminando, precisamente voy imaginando, voy pensando, ay, yo creo que esto debía yo ponerlo por escrito, ay, yo creo que voy a ir haciendo así, ¿no?
Así es como va saliendo. En el caso muy específico y particular de los poemas, pues ha sido por detalles en donde la vida me ha pegado fuerte y decir, bueno, de esto tengo que hablarlo, de esto tengo que decirlo. Y vamos, porque te das cuenta de muchas cosas que suceden y también dices, pues hay que escribirlas, ¿no? Ese es el detalle, mi querida Betsabe. ¿Alguien más? Muchas Ernesto, gracias. Ernesto, Sí. Ernesto, sí, yo primero que nada quiero mandarle una felicitación a Dani. De alguna manera yo ya conozco algo de sus raíces, ya nuestra amistad que data pues de casi 50 años, pues de alguna manera nos vamos conociendo. De hecho, a mí me gusta mucho la historia, ¿sí? Ahora, yo he leído todos sus libros. Ahora, su primera novela se me hace muy interesante porque habla de todo lo lleva uno de la mano de cómo andaba uno a principios y a mediados del siglo XX. Entonces, se mete uno, no quiere, lo empieza uno a leer y no quiere soltar el libro. La verdad se me hizo muy interesante y sobre todo escrito en forma muy amena, muy sencilla de entender, nada rebuscado. Entonces, la verdad, a mí ya estoy esperando ahora la segunda parte. Sí, definitivamente. Se queda uno, bueno, ¿y qué sigue? Sí, la verdad me gustó, a mí personalmente me gustó mucho. ¿Sí? Entonces, más que nada es eso, mandarte una gran felicitación, mi querido amigo. Gracias, mi querido. Gracias. muy bien. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Dónde puede la gente que esté interesada, que esté escuchando, porque esto va a ser radio también, o que esté viendo en las redes, dónde puede adquirir el libro? Mira, hay dos lugares. Creo que todavía lo tienen en Porrúa. Y si no, en Porrúa, en la editorial Palabra en Vuelo. Ahí tienen el grueso de los ejemplares. Hoy precisamente hablaba yo con el editor platicando un poquito de lo nuevo que tengo, ¿no? Él tiene todavía ejemplares, yo también tengo algunos ejemplares, entonces pueden, con todo gusto, me los piden a mí, yo los envío, o está, les repito, la editorial se llama Palabra en Vuelo. Esa es aquí en la Ciudad de México, ahí por San Pedro de los Pinos, y ahí pueden solicitarlo y ellos se los envían, ¿eh? Ahora, otro lado donde pueden encontrarlo es en Amazon. Ahí ahí lo pueden encontrar también como libro electrónico. Ah, está en electrónico, no está en físico. ¿Perdón? O sea, nada más en Amazon lo encuentran en electrónico, no lo encuentran en físico. En Amazon está electrónico. Y físico, te repito, en la librería Porrúa o en la editorial Palabra en Vuelo. O con usted. Palabra en Vuelo tiene la ventaja que él los tiene y él se los envía. Bueno. Y lo piden hoy y en 2 o 3 días ya lo tienen ustedes. Muy bien. Muy bien, por último es una pregunta que siempre le hago a todos los escritores, porque los escritores, me incluyo yo, somos seres pensantes, y el mensaje de usted como escritor a la humanidad en los momentos que estamos viviendo. Bueno, mi mensaje, el momento que vivimos es, yo pienso que es difícil, no nada más aquí, en todo el mundo. Debemos pensar siempre positivos. No debemos quedarnos estancados. El pasado nos ayuda para muchas cosas, siempre y cuando tomemos lo bueno, ¿no? El ejemplo de nuestros padres era en el pasado. Nosotros nos ha tocado dar otro ejemplo. Y entonces lo que yo les diría, sean siempre positivos. A toda la gente, piense que puede lograr lo que quiera. Como yo les digo, todos tus sueños puedes hacerlos. Te va a tomar tiempo, te va a costar trabajo, pero si piensas hacerlo, los haces. Sencillamente ser positivo y creer en uno mismo. Y eso es lo que diría yo. Muy bien. Y ahora, si lo quieren comprar su libro con usted, ¿a dónde lo contactan?
correo electrónico, página. Les doy mi teléfono, ¿no? Directamente, ahí pueden pedirlo en WhatsApp. Es el 55 35 31 0057. Ahí pueden solicitarlo. Ahora, correo electrónico, todas minúsculas, J de José, D de Danilo, Escobedo, B de Benito, @hotmail.com. Ahí también pueden solicitarlo y con todo gusto se los envío. Muy bien. Palabras finales de los invitados. ¿Quién alzó la mano? Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho esta sesión de Zoom. No me lo hubiera perdido por nada. Te agradezco mucho, Joaquín. Ya tiene club de fan de admiradores. De admiradores. Claro, sus fans. Totalmente. Sí. Ya hay que hacer convocatoria y hacer mesa directiva y todo. Es correcto. Ok, mensajes finales, Betsabe. Palabras. Bueno, yo quiero darte las gracias por la oportunidad, darle las gracias a usted, señor Armando, por la oportunidad. Ahorita nos reunimos la verdad a mí el libro me gustó muchísimo. Ya estoy esperando, y tú lo sabes, desde que desde que tuve la oportunidad de que me firmaras el mío y de que me lo dedicaras, yo te dije, cuando esté listo el otro, ya estoy lista yo para adquirirlo. Entonces lo estoy esperando. Muchísimas gracias. Y pues gracias, tío, muchísimas gracias. Muchas felicidades y gracias. Okay. Gracias, Betsa. Muchas gracias a ustedes. Y dejamos al último a Carmen. Ernesto. Sí, pues muchísimas gracias a usted, señor Armando. Una excelente entrevista, ¿sí? Que se da la oportunidad de manejar todo este libro que la verdad me encanta. Y una nueva felicitación, mi querido amigo Danilo. Y ahí estaremos pendientes para lo que sigue. Un abrazo. Gracias, mi querido Ernesto. Igual, gracias. Moto, no agarré su nombre. Sí, también. También. Yo quiero agradecer, don Armando, que dé usted la oportunidad para que se conozcan a los nuevos escritores que de alguna manera no tienen el apoyo de las grandes firmas, para que puedan ser conocidos en otros lados, porque no solamente aquí con mi hermano, sino con muchos otros, que puedan tener esa posibilidad de que se conozcan sus obras y tengamos a los que nos gusta leernos, tengamos la oportunidad de conocerlas. Y creo que este medio que está usted teniendo, pues brinda precisamente esa oportunidad, ¿no? Y pues, ¿qué le digo a mi hermano? Como hermano, pues, felicidades. Por supuesto que la obra y todos los libros que has escrito, pues han estado excelentes, pero esta novela, pues obviamente el conocer más detalles de la familia, pues ha sido una apertura más, un conocimiento más de todo ello, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias, don Armando, gracias, Dani, por la oportunidad. Gracias a ti, hermano. Bueno, Carmen Escobedo, palabras de su hermano, de la historia de su familia. Pues agradecerle a usted, señor Armando, por la oportunidad y decirle a mi hermano que ya estamos esperando el que sigue, así que se apuren y que la siguiente entrevista ya sea por el siguiente libro. Gracias, hermano, te agradezco mucho. Bueno, sin más que decir, lo felicito por su excelente trabajo literario y espero que en la próxima expo contemos con su participación, como todos, esperando lo que sigue. Sí, así es. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Muy buena. Gracias. Gracias. Bueno, Hasta luego. buenas tardes.